Son las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. El sur de Europa es ahora el epicentro de la nueva ola de contagios. En las últimas 24 horas ha notificado sus cifras más altas de positivos desde que comenzó la pandemia España, Portugal, Grecia, Italia y Francia. Aunque en el resto de Europa los peores datos de contagios, junto a España, se han registrado en el Reino Unido y Francia. El país galo ha notificado por primera vez los 200.000 casos en un solo día. Reino Unido supera los 180.000 y aquí en España rompemos la barrera de los 100.000 en 24 horas. Alemania, por su parte, acaba de informar de 42.700 casos y las peculiaridades de la nueva variante están haciendo que los gobiernos se replanteen sus protocolos sanitarios. En España se reducen las cuarentenas de los positivos asintomáticos de 10 a 7 días y en Italia los contactos de positivos que estén vacunados no tendrán que guardar cuarentena, pero sí tendrán que seguir algunas recomendaciones. Corresponsal en Roma, Joan Solés. En Italia, quienes han recibido al menos 2 dosis de la vacuna anticovid en los últimos 4 meses no están obligados a permanecer confinados en caso de contacto con un positivo, si cumplen las siguientes condiciones: si no presentan síntomas de enfermedad, si utilizan mascarilla FFP2 y si obtienen una prueba negativa de antígenos a los 5 días. Para los no vacunados se mantiene la obligatoriedad de 10 días de aislamiento. Esta decisión del gobierno llega al mismo día que Italia registra casi 100.000 contagios en un solo día. Supone un reconocimiento a quienes se han vacunado y un incentivo para quienes no lo han hecho todavía, ha afirmado la ministra Bonetti de Igualdad, de Oportunidades y de Familia. Hoy, para seguir viviendo en comunidad, ha añadido, hay que tutelar la salud con la vacunación. Además, pasa a ser obligatorio el certificado europeo en la mayoría de actividades. En el transporte público, incluido el urbano, se reduce al 50% la afluencia a los estadios deportivos abiertos y al 35% en los cerrados. Y después de 24 horas de retraso por un problema de tiempo, según el Gobierno, finalmente hoy sí está previsto que se publique en el Boletín Oficial del Estado la reforma laboral. Una vez publicada, entrará ahora sí oficialmente en vigor, pero al Gobierno le queda el trámite más complicado: que el Congreso la apruebe. Ayer Pedro Sánchez, en su discurso de balance del año, pedía sentido común a los grupos políticos. Y por tanto, creo que sería bueno, sería deseable, el que si los agentes sociales han llegado a este acuerdo, pues en las Cortes Generales se logre también un acuerdo que trascienda los bloques ideológicos, porque es de sentido común el que se convalide un importante acuerdo que afecta nada más y nada menos que las relaciones laborales en nuestro país. La Casa Blanca ha remitido un comunicado esta madrugada en el que exige a China la liberación inmediata de los periodistas de Stand News, que fueron arrestados después del cierre del medio de comunicación en una redada policial. En la misiva que ha remitido el secretario de Estado de Washington, Antony Blinken, piden tanto al gobierno de Pekín como al de Hong Kong que dejen de atacar a los medios independientes. Y en Rusia, en un nuevo juicio celebrado este miércoles, el Supremo ha cerrado todas las filiales de la ONG Memorial, creada hace 30 años para investigar los crímenes soviéticos. Desde Moscú, informa para la SER Javier Cuesta. Las autoridades rusas han rematado un año de hostigamiento contra las ONG y los medios independientes con el cierre de otra organización defensora de los derechos humanos. Un tribunal de Moscú dictó ayer la liquidación del Centro Memorial, filial de la organización del mismo nombre, que fue cerrada un día antes, tras 3 décadas en las que luchó por sacar a la luz los crímenes de la Unión Soviética. El Centro Memorial investigaba la violación de los derechos humanos en la Rusia moderna. Por denunciar los crímenes del régimen checheno, su activista Natalia Estemirova fue secuestrada y asesinada en 2009. Como en el caso de decenas de organizaciones más, Memorial había sido declarada agente extranjero. Su cierre fue justificado con que no remarcó esto en todas y cada una de sus publicaciones, pese a destacarlo en grande dentro de sus portales. De momento es todo. Empieza Si Amanece Nos Vamos con Juan López Córcoles. Más información dentro de una hora en nuestra página web cadenaser.com.